Buenos días, hermanos. Mucho gusto de saludarlos. Mi nombre es Alfredo Benítez y tengo el gusto de poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Voy a compartir la palabra de Dios en esta oportunidad y agradecer por su presencia. Voy a leer Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 7. Voy a leer dos versículos. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se está refiriendo a Jesucristo. Isaías, cientos de años antes de que Cristo viniera, ya Dios, desde el Génesis, a través del protoevangelio, se anuncia el advenimiento de Jesucristo. Y este libro de Isaías, el profeta Isaías, se escribe cientos años, 600, 700 años antes de Jesucristo. Y ya hay un mensaje del advenimiento de un hombre, del Mesías. Quiero leer también un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y dice así Jesucristo cuando estaba él anunciando el fin de los siglos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se estaba refiriendo Jesucristo a las circunstancias que iban a acontecer o que van a acontecer al final de los tiempos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esa maravillosa oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, los creyentes debemos de entender que nuestra fe y el amor al Señor debe de afirmarse permanentemente y debemos de resistir en nuestra práctica de fe todos los días de nuestra vida hasta el final de nuestra vida, hasta el final de los días que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Hemos leído dos textos. El primero es en Isaías, que se refiere a Jesucristo, y ese texto nos habla y nos dice, nos precisa la finalidad de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Para qué vino Jesucristo? Vino a morir en la cruz del Calvario. Él viene a ser para nosotros nuestro sustitutorio, nuestro sustituto. Él viene a morir en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Y por todas las personas que aceptan a Jesucristo como su Señor, entonces Cristo viene a morir. Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, cientos de años después de esta profecía, se cumple la palabra de Dios cuando Cristo viene, se encarna en María, Él nace y desarrolla una vida haciendo la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Jesucristo habló también y diciendo que los creyentes, cientos años o miles de años más adelante, ya estamos 2000 años después de Jesucristo, y el Señor Jesucristo anticipa que la vida de los creyentes allá en los tiempos finales no iba a ser de la mejor. Íbamos a experimentar una vida de sufrimiento. Como el apóstol Pablo menciona a los filipenses, que a nosotros, dice Filipenses 1:29, os es concedido no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Yo desearía en esta oportunidad y estos breves momentos compartirles, hermanos, que el chip cristiano debe de cambiar. Dios no nos ha dado la vida en esta tierra para disfrutar de la vida, para construir edificios, empresas, enriquecerse. Para eso Dios no nos ha llamado aquí en la tierra. Los llamados cristianos en la tierra tenemos que vivir con la perspectiva, con el conocimiento de que Dios nos ha enviado a ser luz, a ser sal, y en ese proceso no vamos a tener la aclamación de la gente, sino vamos a tener oposición de la gente, oposición de adentro del corazón, porque nos va a costar hacer la voluntad de Dios, oposición de las personas también, oposición de muchas personas, del mismo diablo que se opone a la obra de Dios, oposiciones de la gente que no cree en el Señor y que cree que somos nosotros excluidos, somos discriminados, somos fanáticos.
también debemos de enfrentarnos a ese tipo de personas y a nuestros familiares que de repente no son creyentes, pero que también nos generan cierta tribulación. O sea que el creyente, hermanos, va a padecer en la vida. Así que quisiera yo afirmar nuestra fe en esta mañana y decirles que cada vez que nosotros vivamos tenemos que vivir aplicando los principios de Dios. Y cada vez que predicamos tenemos que predicar la palabra de Dios con pasión, creyendo lo que estamos predicando y viviendo lo que estamos predicando. Y aunque eso nos cueste sufrimiento, dolor, nos cueste hasta la vida. Quiero solamente evocar en esta oportunidad a un evento que no es escritural, pero es histórico. Flavio Josefo, un historiador judío, que él vivió en el primer siglo de la era cristiana, y es reconocido en la historia de los judíos. Él tiene varios escritos, porque era un hombre muy preparado, un hombre de la nobleza, y él escribe varias obras. Una de ellas es La Guerra de los Judíos, donde narra las guerras que acaecieron en el tiempo de Israel, desde los Macabeos hasta Masada. O sea, él narra guerras, y en ese tiempo, pues ser creyente no era nada sencillo, tal como hoy es. Quisiera simplemente narrar algunas cosas, que lo que pasa y que lo que pasó en Masada. Yo discrepo muchas cosas de lo que hicieron los sicarios, las personas, estos celotes. Pero yo rescato la esencia, la motivación de sus acciones, porque ellos también sufrieron y vivieron una vida apasionada, dispuestos a morir. Hoy los cristianos, o algunos cristianos, no viven en esa perspectiva, se han acomodado a la vida presente. Ellos buscan las riquezas, buscan la fama. Hasta en las iglesias, se ven en algunas iglesias cierto protagonismo para buscar jerarquía y tener poder y fama. Conceptos que no son nada bíblicos, porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y él mencionó que aquellos que desean servir, aquellos que desean ciertos cargos, tienen que disponer su corazón para servir. Mientras uno más se eleva en la jerarquía, debe tener más amor, más misericordia, más perdón, más deseo de servir. Uno debe ser el servidor de los demás, como Jesucristo lo hizo. Él abandona su gloria y viene a los cielos haciéndose hombre. Y en esa condición de hombre, el Señor Jesucristo, Él muere. Y Él antes de eso lava los pies a las personas. O sea que Él se humilla y el Señor Jesucristo entonces, Él desarrolla pues una vida de servicio pleno al Señor, a su Padre. En esta oportunidad entonces, yo quisiera mencionar algunas cosas importantes que vivieron en ese tiempo las personas en Israel. Entonces, ¿qué pasaba? 3 fechas concretas. La primera fecha es el año 66 después de Cristo. Israel estaba sometida entonces a los judíos, a los romanos, al Imperio Romano. Los romanos eran una especie de ejército que oprimía todo tipo de levantamiento. Israel estaba sujeto a Roma. Y la religión, la jerarquía religiosa de Israel, de los judíos, se había mimetizado ese estatus. Los fariseos tenían cierto apego religioso, los saduceos cierta predilección política, el pueblo estaba abandonado y había grupos de resistencia. Y uno de los grupos de resistencia eran los celotes. La palabra celote viene del celo de Dios. Estas personas los celotes pensaban que tenían esa responsabilidad de liberar al pueblo de Israel de la espada romana y de todas las injusticias, pero no con fines cristianos ni espirituales, sino que ellos pensaban que sería un levantamiento, una rebelión a través de la violencia. Dentro de ese grupo de celotes había una secta inclusive más radical que se llamaban los sicarios. Los sicarios eran un grupo más radical que los celotes, que se separaron de los celotes, y estos sicarios se les llama sicarios porque tenían una daga llamada sica, que más o menos de 25-30 centímetros, y tenía la vara media curva, ¿ya? El cuchillo medio curvo, era una sica. Y todos los sicarios se les llamaba así porque tenían una sica, y eso representa que para liberar al pueblo de Israel, ellos tenían que utilizar la violencia. Así que en el año 66 hubo un grupo de estas personas liderado por un tal Menahem. Este Menahem era el líder. Y entonces el grupo de sicarios, toma el control de la plaza de Jerusalén y
mata a los soldados romanos y los expectoran y toman el control de Roma, de Jerusalén. Es el primer evento. Se le ve entonces la ferocidad de esos celotes a poder tomar el control de su pueblo de Jerusalén. Muy bien, eso sucede. El año 70, desde el año 66 al 70, Roma intenta de alguna manera recuperar ese lugar. No puede hacerlo. Hasta que en el año 70, Tito, hijo del emperador Vespasiano, él toma su ejército y a través de diversas estrategias arrasa todo lo que se llama Jerusalén, arrasa y nuevamente retoma ese lugar. ¿Qué hace Tito? El año 70, profecía de Jesucristo antes, que no quedará piedra sobre piedra, entonces Jerusalén es arrasada. El templo de Salomón, el segundo templo de Salomón, es destruido. Las piezas de las piezas santas son pisadas, son robadas y son sacadas de ese lugar. La población de Jerusalén es asesinada de manera cruel. Eso es lo que nos dice Josefo, el historiador Josefo. Entonces, eso es lo que sucedió. De manera que hubo una matanza cruel y muchos de ellos empezaron a huir. Y hubieron 3 reductos allá en Israel. 3 reductos que habían gente israelita que estaban preservándose la vida y para defenderse de los romanos. Esos reductos eran Maqueronte, Herodión y Masada. Maqueronte y Herodión, dice la historia, o narra en la historia Josefo, que fueron rápidamente vencidas, pero hubo un reducto que fue difícil, era el Masada. Masada era un reducto en un lugar alto, donde muy difícil era el acceso a ese lugar. Y allí vivieron, hermanos, 66, 67, del 70, y el año 73, Roma envía un general, un comandante. El comandante se llamaba Flavio Silva, y este hombre, que era un estratega militar, utiliza 9.000 personas, 9.000 soldados, y ejecuta o siembra 8 campamentos diferentes. Lleva todo el instrumento bélico. La idea es llegar y asaltar Masada. Durante 7 meses, 9.000 soldados, 8 campamentos, y utilizaron toda su fuerza para poder así matar a aquellos que estaban en ese refugio que se llamaba Masada. Y exactamente, hermanos, el día 10 de abril del año 73, menciona eso Josefo, llegan ellos a culminar su estructura y asaltan Masada. ¿Qué encontraron en Masada? No encontraron resistencia alguna. Quiero finalizar mi historia de esa manera. Encontraron 3 cosas. Primero, una fortaleza, la fortaleza de Masada, incendiada. Solo salía humo. Eso había sucedido. Y encontraron 960 cadáveres. Y 2 personas mayores, mujeres, y 5 niños. Eso es todo lo que encontraron. Cuando los soldados encontraron esto, no fueron para ellos una victoria, una alegría, sino fue una sorpresa. Que estos soldados, estos celotes, entonces se habían entre ellos suicidado. Y dice la historia, porque estas mujeres y estos niños narraron la historia, dice que estos prefirieron, antes que la vergüenza de ser expuestos y antes que ser esclavo para deshonrar el nombre de Dios, estaba en juego no sus vidas, para ellos estaba en juego la honra de Jesucristo, la honra de Dios, la honra de la fe de los judíos. Entonces ellos tomaron una decisión equivocada para nosotros, bajo nuestra perspectiva. Tomaron una decisión de un suicidio colectivo. Los 960 se eligieron a 10 personas, que esas 10 personas tenían la responsabilidad de asesinar a todas las personas, porque según la ley uno no puede suicidarse. Pero por eso eligieron a 10 personas para que ellos suiciden y maten a las personas. Y al final de los 10, uno de ellos había sido elegido para matar a las 10 personas y al final él nada más se quedaría como para suicidarse. Y eso fue lo que sucedió allá en Masada. En el año 63, la Universidad Hebrea de Jerusalén hicieron excavaciones. Nuevamente fueron a ese lugar de Masada y encontraron algunas cosas. Por ejemplo, encontraron que había en el plano de Masada, había un lugar que era la sinagoga. Ellos habían adaptado una sinagoga en ese lugar. Durante esos 3 años habían ocupado ese lugar, se establecieron y acondicionaron un lugar para adorar a Dios. Era una sinagoga. También encontraron restos y que se llama ostraca. Estos restos eran una especie de arcillas donde se leía ahí diezmos a Jehová. O sea que aún en las circunstancias más adversas, ellos se esmeraron en cumplir
la palabra de Dios y expusieron hasta sus vidas para que no se vea deshonrada la gloria, la majestad de Dios, el nombre de Dios. Y lo que encontraron los arqueólogos excavando, dice que encontraron lo que se llama geniza. Una geniza es un hoyo en el piso donde ahí encontraban los libros sagrados que leían. Era la palabra de Dios, cubierto, para que en una posible invasión, por lo menos la palabra de Dios sea preservada. Hermanos, yo veo aquí tres cosas. Yo veo aquí convicción. Yo veo aquí pasión en lo que hacían y también integridad. Las formas no estuvieron las más correctas a nuestro juicio, pero yo rescato la convicción de su fe, la pasión de su vida, la integridad de su testimonio. Y nosotros, los creyentes, debemos de entender, hermanos amados, que aún en medio de la más dura adversidad, tenemos que se tiene que sacar a relucir nuestra fe, se tiene que relucir nuestro amor a Dios, nuestra fe en el Señor. En cualquier circunstancia, nosotros los creyentes estamos llamados no a disfrutar de la vida esta tierra, sino que estamos llamados a ser luz y sal en esta tierra, a demostrar con nuestra vida que somos hijos de Dios, que si nos formamos en la universidad es para glorificar el nombre del Señor, para estar más capacitados y servir con la misma pasión y con más integridad. Los que servimos en la UCEL estamos premunidos de ese pensamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, de hacer las cosas con absoluto desinterés, donde el nombre de Dios sea glorificado. Quería mencionar esta meditación y agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar vivos, sanos y con optimismo. Permítame orar para finalizar esta breve meditación que acabo de mencionar. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque nos has concedido no solo que creamos en ti, sino también, si es posible, padecer por tu nombre. Y así como los testimonios bíblicos e históricos, nosotros somos los herederos, Señor, de ese camino de optimismo, pero de dolor también, Señor. Ayúdanos a ser fieles, seguidores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Me siento muy contento de haber conversado con ustedes.